Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Flow, el secreto detrás del desempeño óptimo. Y uno podría preguntar, bueno, ¿y, y qué es eso, no? Es muy curioso porque yo he tenido el reto verdaderamente de estar dando a conocer este tipo de temas. Es uno de mis favoritos, de los que más verdaderamente me encanta estar como promoviendo. Pero es terminología tan nueva, es cuestiones que todavía nos está costando trabajo dar a conocer al común denominador, aunque curiosamente todo mundo lo hemos vivido, lo hemos sentido en algún momento. Pero todos los términos están en inglés, entonces estar encontrando cómo traducirlo siempre es algo medio curioso, ¿no? Como siempre se burlan de mí cuando les hablo de la palabra flow. Pero bueno, el día de hoy, entrando derechito al tema, estamos buscando aprender sobre el concepto de flow, sobre esta ciencia detrás del estado como tal mental de flow, de los ciclos por los cuales pasamos en este proceso de flow, de sus más de 7 detonantes, de los beneficios, riesgos y consecuencias de estar en estos estados de flow y finalmente de unas estrategias para poder implementarlo en la vida cotidiana y en la vida profesional. Como un poco de antecedentes para poder poner un poquito como de contexto, yo me entero de este concepto de flow, de desempeño óptimo, una vez estando en una serie de conferencias que tomé en Los Ángeles con unas personas que tenían de invitado a Steven Cutler. Entonces, Steven Cutler y Jamie Wheal verdaderamente son los que son punta de lanza en este momento en todo lo que es la investigación acerca del concepto de flow. Ellos en algún momento tenían una sola fundación que se llamaba Flow Genome Project y ahora tienen dos. Steven Cutler se quedó con Flow Research Collective, de la cual yo soy parte, y Jamie Wheal es el que lidera Flow Genome Project. Al final de cuentas, los dos se encargan de la investigación y de la propagación de este concepto de desempeño óptimo de Flow. Y ellos toman sus principios de esta persona que nunca sé cómo escribir su nombre, pero aprendí a pronunciarlo, Mihai Csikszentmihalyi. Él es el papá verdaderamente de Flow, él es el que sacó el término, el que lo investigó principalmente. Y él inicia a través de lo que es la psicología positiva. Es una persona que vivió un periodo durante la Segunda Guerra Mundial, que la manera como él lograba lidiar con el estar pasando por esas cuestiones tan difíciles de la Segunda Guerra Mundial fue aprendiendo a jugar y se dio cuenta que el enfocar su mente de esa manera en algo que lo llenaba tanto, le permitía o le facilitaba el poder lidiar con el resto de las cosas con las que él estaba viviendo, ¿no? Pasamos un poquito unos años más adelante y llega Steven Cutler y Jamie Wheal y ellos empiezan a hacer sus investigaciones sobre todo lo que tiene que ver con el desempeño óptimo, principalmente con personas que practican deportes extremos. Y toda la investigación, la mayoría de las investigaciones inician verdaderamente con las personas de deportes extremos. Ahorita vamos a ver por qué. Más que nada tiene que ver porque todas las personas que practican deportes extremos siempre están constantemente cayendo en estos detonantes de lo que es flow. Y finalmente, una persona de inspiración personal eh, se llama Jason Silva, también es un pionero de todos esos temas de desarrollo personal y de flow, de futurismo y muy, muy conocido por un programa de él que se llama Shots of Awe y es constantemente invitado a promover todos estos temas. Espero algún día poderlo llegar a conocer. Ok, ¿qué es flow? Flow es un estado mental, es un estado, lo que llamamos como estados alternos al cotidiano que tenemos. Es un estado mental en donde nos sentimos lo mejor que nos podríamos sentir y accionamos o ejecutamos de la mejor manera que podemos ejecutar. Es un principio que debido a su situación como bioquímica que nos produce en el cuerpo, estamos en un equilibrio entre lo que es la calma y la ansiedad, entre la disciplina y la entrega, entre el control y el caos. Es verdaderamente encontrar ese punto intermedio entre estoy a punto de, de entrar en problemas y el saber las capacidades y las habilidades que tengo yo para salir adelante, ¿no? Y es un estado que por su mismo principio es sumamente
lo que llaman autotélico. Autotélico simplemente significa que es aquello que hacemos por el simple hecho de hacerlo, no tiene una meta en lo particular principal. La razón por la cual tengo la foto de esta persona surfeando es porque una de las primeras experiencias que yo tuve y que empecé a reconocer sobre lo que es el flow en sí fue en el mar, estando haciendo bodyboarding. Uno se podría como preguntar por qué, pero de nuevo todos los elementos están ahí. Es una actividad de alto riesgo, es una actividad donde estamos constantemente retándonos, es una actividad donde siempre hay em, cosas novedosas, donde todo es imprescindible, donde si logramos hacerlo, es una sensación muy positiva y es como ese punto en donde como que todo se tranquiliza, todo se calma, independientemente del caos que pueda estar sucediendo detrás de nosotros con la fuerza de las olas y del mar, ¿no? Todos aquellos que han estado dentro del agua o que han surfeado sabrán a lo que me refiero. Ok, ¿y qué lo caracteriza? Bueno, ahorita ya se los había mencionado. Una de las características que puede tener es el mente, le sucede algo que se llama la hiperfrontalidad transitoria. Anteriormente, o no sé si han escuchado, se dice de que normalmente no estamos usando el 100% de nuestro cerebro y es un dicho muy, muy propagado, totalmente falso. Por lo general siempre estamos con el 100% de nuestro cerebro activado. En casos muy particulares como en este de flow, en lugar de estar utilizando más nuestro cerebro, estamos utilizando menos. Hay ciertas partes del cerebro que se empiezan a apagar. En este caso, la parte frontal, que es la que tenemos, donde hacemos todos nuestros procesamientos más como abstractos, se empieza como a reducir esa parte de donde llamamos el ego principalmente, esa voz prejuiciosa, esa sensación como de duda, esa persona interna que tenemos que nos dice lo que sí o lo que no podemos hacer, se empieza como a apagar, que por esto que está sucediendo la hipofrontalidad transitoria. Es una reducción de actividad neuronal, principalmente es porque se desactiva esta parte que estamos llamando de red neuronal por defecto, que es donde nosotros hacemos nuestra como autobiografía de quiénes somos. Las zonas cerebrales entran en el estado entre alfa y teta, que son características de aquellas personas que están en meditación, que están muy relajadas, que están en contemplación, que están en creatividad o que están en una como percepción intuitiva, que están dejando de pensar demasiado las cosas y simplemente están actuando porque confían en las capacidades que tienen para poder lograr lo que quieren lograr. También hay un aumento en creatividad, en productividad y en aprendizaje. ¿Esto a qué se debe? Estamos en un estado de hiperenfoque, de motivación interna sumamente elevada. Entonces eso nos da una cascada bioquímica de la cual ahorita vamos a hablar, que nos permite mayor retención de información. Hay un mayor aumento en reconocimiento de patrones, que eso simplemente significa la creatividad y la capacidad de hacer pensamientos laterales, ¿no? Que es unir ideas que normalmente no estaríamos uniendo. ¿Qué son las cuatro fuerzas de la revolución de este desempeño óptimo? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué se está empezando a dar más esta cuestión sobre el poder estudiar sobre el desempeño óptimo? Y verdaderamente lo que está pasando es de que podemos estar uniendo estas cuatro áreas que ya nos están dando mayor oportunidad para poder comprender qué es lo que está pasando dentro de nosotros y de cómo poder encontrar las mejores maneras, no de hackear, porque no se trata de eso, sino de comprender y de utilizar lo que la naturaleza ya nos dio. En el caso de la psicología, pues es comprender nuestras emociones, comprender nuestras motivaciones, comprender nuestros estados de ánimo, un poquito también la neuropsicología y de qué es lo que está pasando en el cerebro exactamente cuando estamos teniendo pensamientos, ideas, sueños, miedos, emociones fuertes, todo ese tipo de cosas es poderlo comprenderlo mejor. La neurobiología es cuáles son los bioquímicos, las hormonas, todos los componentes que están empezando a actuar sobre nosotros. Farmacología, de nuevo, es comprender qué elementos externos nosotros podemos meterle al cuerpo para poder saber cómo están interactuando y qué es lo que están provocando. Tal vez algunos de ustedes han escuchado sobre lo que se llaman los nootropics, que simplemente son medicamentos o fármacos que nos ayudan con enfoque, con concentración, con temas de aprendizaje y con procesamiento.
Eh, y tecnología, finalmente. Tecnología, ¿por qué? Por el entretenimiento principalmente, temas de videojuegos, temas de realidad virtual, temas de poder tener una biometría, de poder medir todo lo que está pasando en nuestro cuerpo de una manera mucho más dinámica, más directa, más instantánea, ¿no? El ritmo cardíaco, nuestra respiración, nuestros niveles de, de hormonales que tenemos, nuestra temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas se empiezan a integrar y nos empiezan a dar una mejor idea de qué es lo que está pasando cuando estamos actuando de una manera óptima. Ok, aquí tenemos una gráfica, es una de varias que vamos a tener sobre qué es en sí esto que sucede dentro del flow. Entonces, es un balance entre los retos y las habilidades. Es tu estado en donde te encuentras en ese punto intermedio entre tu alerta y tu control. Si nos podemos dar cuenta aquí en la gráfica, tenemos de los dos lados se van integrando hacia, entonces tenemos apatía, aburrimiento, inquietud, relajación, ansiedad, control, alerta, flow. Entonces, el peor lugar que podemos estar verdaderamente es apatía. ¿Por qué? Porque en apatía no tenemos nada de retos, nada nos interesa y nuestras habilidades no sobrepasan totalmente lo necesario para poder llevar a cabo la actividad. Si tenemos bastantes capacidades o habilidades, pero no hay ningún reto, nos aburrimos. Si el reto es demasiado y no tenemos las habilidades, pues podemos entrar en inquietud, en ansiedad o en alerta, dependiendo de los riesgos que estamos teniendo. Y por el otro lado, si son muy bajos los retos, podemos hacer las actividades, pero estamos muy relajados, muy tranquilos. Si tenemos un poquito de reto y bastantes habilidades, pues estamos en control, sabemos lo que podemos lograr, no nos estamos verdaderamente retando. Y finalmente, en donde estamos en el punto intermedio, en ese momento en donde no sabemos si lo vamos a lograr, pero estamos tan dispuestos a seguir trabajando, a seguir mejorando, a, a practicar constantemente, a meter esas 10,000 horas de las que dicen que necesitamos meter para poder hacer maestría en algo, el estar creciendo, el estarnos ahora sí que retando, aunque fracasemos, es ese punto intermedio donde uno encuentra el estado de lo que llamamos flow. Aquí tenemos otra gráfica muy similar. En esta gráfica estamos hablando un poquito más nomás sobre lo que es ansiedad, aburrimiento, el reto, la habilidad, la excitación que uno puede tener. Entre más es el reto, más excitado. ¿Y a qué me refiero con eso? Es más están nuestros sentidos en alerta, ¿no? Eh, Mucho de esto de lo que estamos hablando de flow tiene que ver con el cómo comprender la naturaleza de cómo evolucionamos, de cuáles son esas herramientas que nos han permitido sobrevivir hasta este momento. Entonces, imagínense ustedes que están en algún tiempo en el pasado y están cazando algo. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que ustedes necesitan para poder lograr la meta y para poder sobrevivir y para poder seguir, ahora sí que subsistiendo y propagarse sus genes para estas generaciones hasta este momento? Entonces, todos esos sistemas que tenemos nosotros a través de los cuales hemos evolucionado, aquí la cuestión es saber comprender qué es lo que está pasando dentro de nosotros para poderlos utilizar en este nuevo mundo en donde ya no estamos sobreviviendo, ahora estamos sobresaliendo. Este estado de flow tiene un ciclo muy, muy importante que tomemos en cuenta de que es un ciclo. No podemos estar entrando y saliendo como queramos. Es un proceso. Todo lo bueno en esta vida cuesta y cuesta horas de trabajo, cuesta horas de práctica, cuesta horas de sacrificio, pero podemos comprender que es un ciclo, entonces por lo tanto podemos estar contentos y cómodos con estar haciendo estas cosas para poderlo lograr. Son básicamente 4 etapas por las que pasamos para entrar al ciclo de flow. Primero es forcejeo. El forcejeo es donde presentamos no la actualicé, perdón. Bueno, pero forcejeo es en donde estamos nosotros retándonos, donde hay una dificultad muy, un poquito más elevada de las cosas que queremos. Es esas extras artigas que no queremos hacer, es ese libro que queremos o que tenemos que seguir investigando, es esa cuestión de estoy pasándome de mis habilidades para poder lograr algo. Es el tener que detenerme, el descansar y el regresar otro día a seguir haciéndolo, ¿no?
de ser necesario, pero es como ese momento en donde uno está tocando una canción, o sea, se está aprendiendo una canción en la guitarra, como un ejemplo en el piano, y estamos intentando, y no nos sale, no nos sale, no nos sale, hasta que llega un momento en donde hay esta siguiente etapa que es la liberación y empieza a salir de modo casi, casi como natural, ¿no? En la liberación, ya nosotros estamos dejando de forcejear, nos estamos permitiendo verdaderamente eh, confiar en nuestras habilidades, en nuestros talentos, en todo ese tiempo de práctica que hemos hecho, en permitirle al cuerpo, al subconsciente, a nuestras habilidades que hagan lo que tienen que hacer. Y después de eso, llega un momento en donde si el reto sigue siendo lo suficientemente fuerte, el gusto por la actividad que estamos haciendo sigue siendo lo suficientemente valiosa para nosotros, entramos en este estado que es que le llamamos flow. Entonces, en flow es el dejar de intentar hacer y el simplemente hacer. Es en el dejar de ser una persona activa haciendo algo y ser parte de la experiencia en general. Es confiar en nuestras capacidades, en nuestro subconsciente, para que haga lo que lo hemos entrenado a lograr hacer. Finalmente, entramos en un estado de recuperación. La recuperación es inevitable. ¿Qué significa con recuperación? Es una vez que pasamos por todo este proceso, por todo este ciclo, vamos a tener un bajón. ¿Ese bajón a qué se debe? Es una descarga bioquímica. O sea, necesitamos recuperarnos, necesitamos volvernos a alimentar, necesitamos descansar. O sea, el estar en un estado de flow es básicamente eh, desgastar todo lo que tenemos en nuestra mente para poder lograr la meta que queremos lograr. Entonces, así como cuando estamos corriendo un carro a su máximo, tenemos que darle su mantenimiento, tenemos que llegar un momento a descansar, tenemos que llegar al momento en donde vamos a reponer todo eso que desgastamos, ¿no? Y este ciclo es inevitable. ¿Cuáles son los detonantes? Los detonantes son tres categorías principalmente. No, no son como no están totalmente categorizadas porque se entrelazan entre ellas, pero los tres más fuertes es el que sea un ambiente estimulante, que sea una corporación profunda y que sean consecuencias graves. ¿Qué nos referimos con cada una de esas? Un ambiente estimulante es todo aquello que nos llame la atención, todo aquello que nos obliga a estar totalmente enfocados, todo aquello que nos genera una motivación interna tan fuerte que dejamos de pensar en el tiempo, dejamos de tener hambre, dejamos de pensar en dormir y simplemente queremos seguir actuando, seguir haciendo. Son aquellos ambientes novedosos, de temas como de asombro, como cuando estamos viajando, de cosas que nunca hemos hecho, personas que acabamos de conocer, que estamos muy interesados en ellos. Y todo es muy... eh, tiene como una ansia de seguir curioseando, ¿no? Como cuando éramos niños que todo queríamos saber o aprender. Una corporización profunda básicamente significa todo aquello que nos conecte con todos nuestros sentidos. Todo lo que sea táctil, todo lo que escuchemos, todo lo que podamos ver, lo que podamos probar, lo que podamos estar interactuando directamente con ello, nos trae a un momento muy presente, ¿no? Es como el estar entrando en temas de mindfulness o de plenitud mental que nos traen al aquí y a la hora. Y las consecuencias graves, como lo acabo de mencionar, es todo aquello que si nos sale mal, eh, vamos a tener consecuencias que no queremos, ¿no? Eso puede ser una fractura de un hueso, puede ser muerte, puede ser fracasar en un trabajo, puede ser quedar mal con una persona que no queríamos quedar mal, perder un deporte, una actividad, una competencia, cualquier cosa que nosotros consideremos como una consecuencia grave. No necesariamente tiene que ser algo de vida o muerte, pero sí que para nosotros nuestra percepción sea esa consecuencia, no la quiero. Dentro de todos esos detonantes que tenemos también está la curiosidad, todo aquello que nos trae curiosidad, la pasión o el propósito, la autonomía, el sentido de control, el que nosotros podamos ser dueños de nuestro propio tiempo, que podamos decidir cómo y cuándo hacemos las cosas, que podamos dar una concentración completa, que no existen cosas que nos estén distrayendo, que no tengamos el celular a un lado viendo redes sociales, que no esté la televisión prendida, que no nos estemos parando y sentando haciendo múltiples cosas al mismo tiempo.
sino que estamos dedicando específicamente un tiempo completo a esa actividad. Riesgo significativo, ya lo platicamos, se conecta con las consecuencias graves. Complejidad, todo aquello que no se nos haga fácil, que tenga muchos componentes que nos obliga a estar poniendo una atención completa para poderlo lograr. Imprevisibilidad, que no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar y nos mantiene atentos o curiosos por lo que sigue, ¿no? La retroalimentación inmediata, eso puede ser una persona diciéndonos muy bien, puede ser una persona aplaudiéndonos las actividades, puede ser un aparato que nos esté midiendo nuestro ritmo cardíaco, nuestros niveles de hormonales o nuestras ondas cerebrales, como ejemplos. O que tengamos metas claras, sabemos exactamente qué es lo que queremos lograr, no de que tenemos como que una idea más o menos de lo que queremos lograr, y que los retos sean a la par de tus habilidades. ¿Qué se refiere con eso? Que siempre debemos de estar retándonos en base a lo que hemos aprendido, hemos logrado, para no caer en este punto como de aburrimiento o de demasiado control. Obviamente no siempre podemos estar así porque tenemos que tener cierta como estabilidad, pero aquí la cuestión es de que estamos hablando de que para poder entrar en estos estados de flow, constantemente nos estamos retando y constantemente estamos buscando cómo mejorar y cómo hacer cosas eh, a su máxima expresión. Todo esto, ¿por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué esos detonantes? ¿Qué es lo que verdaderamente pasa dentro de nosotros, de nuestro cuerpo, cuando estamos entrando en todos estos estados de flow? ¿Y por qué todas esas actividades y esas secuencias, esos pasos por los que debemos de pasar? Básicamente es porque todo eso nos produce de alguna u otra manera toda esta cascada bioquímica que estamos buscando. Con excepción de tres que están ahí, que es la norepinefrina y la cortisona y el óxido nítrico. Todas las demás son de placer, son de gusto, son elementos que nos dan algo positivo. La norepinefrina o adrenalina y cortisona es cuando estamos en el estado de forcejeo, de estrés, de incomodidad, de que sabemos que ese reto está como presente. En el estado de liberación, entramos en lo que es el óxido nítrico. El óxido nítrico lo que básicamente hace es deslavar todos esos químicos negativos o negativos estresantes, por decirlo de una manera, que tenemos en el cuerpo, y es un vasodilatador, entonces nos relaja el sistema cardiovascular y nos resetea nuestro sistema nervioso. De ahí tenemos toda una serie más de cascadas de bioquímicos que no se sabe todavía al 100% exactamente cuál es el proceso por el cual están saliendo todas ni cómo están organizadas. O sea, si es primero esta, luego esta, luego esta. Lo que sí se sabe es de que todas estas que les estoy mencionando, que les llaman los The Big Six, son las que empiezan a salir. Dopamina es anticipación, es esas ganas del premio, ¿no? Endorfinas es sentirnos lo mejor que nos podemos sentir, es todo ese placer. Oxitocina es conexión, es querer estar cerca de alguien, es formar lazos amorosos muy fuertes con las personas, ¿no? Anandamida, esa se produce con... también es un como precursor para el aprendizaje, de que nos ayuda a estar más atentos a las cosas. Acetilcolina, de la misma manera, también es para unos precursores para poner atención y para estar atentos y para el aprendizaje. Y la serotonina, de nuevo, también un tema de placer. Ahora, aquí está lo curioso. Esos son los nombres de todos esos bioquímicos que tenemos endógenos a nosotros, ¿no? Entonces, los bioquímicos endógenos están en la parte de abajo. Y ahí está la lista de las que yo acabo de mencionar: acetilcolina, anandamida, serotonina, dopamina, oxitocina, endorfinas, etcétera, etcétera. Pero luego tenemos sus versiones exógenas, y sus versiones exógenas son todas aquellas con las cuales nos podemos meter al cuerpo para poder producir todas estas nuevas eh, hormonas o bioquímicos neurotransmisores que queremos utilizar. Y estamos hablando de que es cocaína, nicotina, opioides, LSD, THC o marihuana, éxtasis, cafeína, etcétera, etcétera. Hay una que se llama alfa GPC, que es súper difícil de pronunciar, pero todos esos son elementos externos que podemos nosotros utilizar para generar efectos como los que estamos hablando ahorita, que generamos en flow.
Entonces, flow lo que hace es de que genera un cóctel, una cascada de todos estos bioquímicos que si nos tomáramos de una manera externa, pues ya se imaginan qué se pasa si se mete en un cóctel de todas esas cosas de las que estamos hablando, o sea, muertos casi casi instantáneos. Pero por alguna razón, naturalmente, sabiendo entrar en esos estados óptimos de desempeño, estos estados de flow, logramos esa cascada y logramos nosotros un como equilibrio, un balance entre todas estas moléculas que nos empiezan a dar uno de los estados, o si no el estado más adictivo del cual conocemos, y lo podemos producir de una manera muy sencilla, práctica, pero sencilla. ¿Qué se siente estar en este estado de flow? ¿No? En inglés se traduce a stir, S-T-E-R, y curiosamente en español es dance o vamos a bailar, ¿no? Y es el baile hacia el éxtasis. Dance, ¿por qué? Porque es este desinterés y este desapego, es la muerte del ego, es esta atemporalidad. La percepción del tiempo se distorsiona y empieza a desaparecer. La naturalidad de las cosas. Básicamente se nos da todo sin esfuerzo. Dejamos de intentar y simplemente empezamos a hacer. Las cosas se sienten suntuosas o vívidas. Todo se percibe con mayor intensidad. Entonces, estas cuatro sensaciones, estos cuatro elementos que tenemos de nuestro estado mental son lo que definimos como éxtasis. Ahora, ¿cuál es la importancia del éxtasis y del flow? Ya entrarán ahorita un poquito a los beneficios. Éxtasis nos permite optimizarnos el estar de nuevo comportándonos de la mejor manera, sintiéndonos de la mejor manera, ejecutando de la mejor manera, siendo lo más creativos, siendo lo más productivos, estando en plenitud básicamente, y el tener todos los beneficios que el estar en esos estados óptimos físicos, mentales, emocionales nos trae en cuanto a salud física, salud mental, salud emocional. Eso nos permite la catarsis, el desahogo, el desprendernos de aquellas cosas negativas que podríamos tener, el conectar con aquellas personas que queremos conectar, el ser más empáticos, el comprender más al prójimo, el dejarnos ir de todos estos pensamientos negativos que podemos tener porque el ego se empieza a morir metafóricamente, ¿no? Por todo esto que está pasando del cerebro que se empieza a apagar esa parte crítica de nosotros, estas oportunidades de poder aprender y crecer y ser más, y cómo eso nos retroalimenta nuestra autoestima, nuestro sentido de identidad. Y finalmente, lo que denominan communitas, que es el poder conectar con las personas, el poder ser parte de algo mayor, el poder compartir, el poder sentirnos que todos somos ahora sí que uno, ¿no? Y que todos tenemos un mismo propósito y una misma intención y que todos podemos estar trabajando en conjunto. Para aquellos que puedan estar pensando de que todo esto tiene una connotación New Age o religiosa, en efecto, todos esos estados de los que muchas veces se hablan en cuanto a temas de religión o trascendentales, tienen un trasfondo realmente del que estamos hablando, de estos estados óptimos mentales como el flow. Entonces, ese punto donde se están interconectando eh, lo trascendental con lo óptimo es donde estamos ahorita en este tema de flow. De donde tenemos riesgos y ciertas advertencias. ¿Por qué? Porque nos puede suceder algo que se llama el efecto del resplandor. Como nos sentimos tan bien, como estamos tan emocionados, estamos en ese estado pues ahora sí que de euforia, de pasión, de entrega, de lo máximo que nos hemos sentido, de todos los logros que tenemos, es muy fácil ser manipulados. Estoy seguro que algunos de ustedes alguna vez ha sentido que alguien les hizo algo por lo cual tienen que como abordar ese problema con la persona, pero como les caen bien, entonces les son menos rudos con esas personas porque hay un lazo afectuoso, ¿no? Eh, el creer que todo lo podemos lograr, el que todo va a salir bien y el tomar decisiones que no deberíamos de estar tomando, como el casarte, el tener hijos, el viajar, el empezarte a escribir un libro, el tomar una nueva actividad, el divorciarte, lo que sea. Son actividades que como nos estamos sintiendo tan bien, estamos en este estado eufórico,
no es lo mejor tomar decisiones que puedan llevar a cabo consecuencias a largo plazo, ¿no? Entonces, es cuidar el estado ese de resplendor. Ahora, imagínense en ese aspecto, empresas, compañías, instituciones, gobiernos, que también tienen acceso a toda esta información sobre lo que son los estados óptimos, los estados alternos mentales, el flow, y el decir qué es lo que van a estar haciendo ellos para provocar que entremos a esos estados para que seamos más complacientes, para vendernos algo, para convencernos de algunas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son estados en los que podemos ser sumamente manipulables. Como mencioné hace ratito, está el tema del agotamiento bioquímico. Si uno no tiene cuidado, si uno no sabe el prepararse de una manera para su recuperación y su descanso activo, pueden dar bajones emocionales y físicos muy fuertes, en donde literalmente puedes quedarte encamado y no te puedes levantar, en donde estás de malas, en donde puedes entrar posiblemente en depresiones o en temas como de ansiedad, pero no es porque sea algo negativo realmente que esté pasando, sino simplemente tu bioquímica es donde está. Entonces es reconocer de que necesitamos recuperarnos y darnos esas oportunidades de reponernos. Pero sí sucede, entonces hay que estar conscientes de eso. Y finalmente, solo lo puse como riesgo y felicidad, pero más que nada es decir de que, como mencionamos, esto es sumamente efectivo. Entonces, uno de los grandes retos, irónicamente, de aprender a cómo estar entrando en los estados de flow es de que constantemente tenemos que estar mejorando lo que estamos haciendo. La escala de la gráfica que les estaba mencionando es siempre vamos subiendo más y más y más y más. Nos estamos volviendo mejores en lo que hacemos. Entonces, por lo tanto, los retos tienen que ser más grandes. Y uno puede llegar a riesgos mucho más grandes que por los cuales puede salir lastimado o hasta muerte, ¿no? O lastimar a otras personas. Y en el tema de lo de felicidad, más que nada es lo que llaman el bliss junkie, es dejamos de utilizar esto como una herramienta verdaderamente para productividad, para desempeño, para salir adelante y simplemente estamos correteando el high. Estamos correteando la manera de cómo sentirnos ahora sí que eufóricos y en ese estado de plenitud y de conexión del que estamos hablando y no estamos haciendo nada verdaderamente con esas actividades. Estamos buscando cómo hackear, ¿no? O sea, ¿qué me puedo meter al cuerpo? ¿Qué drogas puedo tomar? ¿Qué tantos viajes puedo hacer? ¿A qué otras personas puedo conocer? ¿Qué tantas cosas tengo que estar practicando para poder lograr sentirme de esa manera en lugar de utilizarlo con un propósito, con un fin o para un proyecto? Entonces, esas son principalmente las tres áreas de riesgos y advertencias que uno tiene que estar como cauteloso, ¿no? Y es saber cómo manejar esto de lo que uno está haciendo. En psicoterapia hay un término, en trabajo social también, que se llama harm reduction, la reducción del daño. Y verdaderamente aprender a uno a estar entrando en estados de flow es aprender a reducir los daños y comprender las realidades de uno para poder estar utilizando a su máxima expresión, ¿no? Ok, y ahora, ya que sabemos todo eso, ya que sabemos qué es, ya que sabemos cómo se logra, ya que sabemos qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, que conocemos un poquito de los procesos y de qué es lo que está pasando dentro de nosotros y de cuáles son los riesgos, pues ahora sí, cuáles son aquellas estrategias que podemos nosotros utilizar para estar entrando en estos estados. Me dicen que se dejó de escuchar, espero que sí me sigan escuchando. Son tres categorías principalmente. Es la persona, el comportamiento y el ambiente. Entonces, la persona, ¿qué significa eso? Es un brutal autoconocimiento de uno mismo. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras habilidades? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuáles son los proyectos que quiero lograr? ¿Cuáles son las reglas a las cuales yo me acato? ¿Cuáles son mis dogmas, mis doctrinas, mis rituales del día al día? ¿Qué es lo que yo valoro, ¿no? O sea, todos esos autoconocimiento constante es muy importante para poder estar nosotros sabiendo cómo catalizar estos detonantes de los que estamos hablando. Es poder alinear nuestra mente, nuestros deseos con lo que queremos lograr para estar constantemente motivados en las actividades que tenemos que realizar. Comportamiento. ¿Cuáles son mis rutinas? ¿Cuáles son mis rituales?
cuáles son las actividades que estoy haciendo constantemente de mi gusto, cuáles son las personas con las que me estoy juntando, cuáles son mis hábitos de sueño, cuáles son mis hábitos de nutrición, cuáles son mis hábitos de descanso, cuáles son las actividades que tengo yo calendarizadas para mi bienestar a corto, mediano y largo plazo. Eh, y finalmente tenemos el ambiente. El ambiente es literalmente todo donde estamos. Nuestro cuarto, cómo tenemos nuestras camas, cómo acomodamos nuestros espacios, nuestro closet, cómo lo tenemos, eh, las personas con las que nos rodeamos, los lugares donde vivimos, los lugares que visitamos, nuestras oficinas, nuestros espacios de trabajo, todo cómo lo estamos optimizando para que sea lo más propenso a generar estos detonadores de esta cascada bioquímica para poder estar entrando en este estado de flow. Todo esto se trata verdaderamente de alinear nuestra vida en todas esas áreas, de saber exactamente qué es lo que queremos lograr, de saber cuáles son nuestras motivaciones, de comprender nuestros ciclos naturales y de poder dejar a un lado las cosas que verdaderamente no importan, el poder sistematizar y el poder automatizar para que todo lo que es mecánico, monótono, repetitivo, se pueda estar haciendo sin que nosotros tengamos que estar metiendo demasiado desgaste mental, emocional en él. Todo esto es importante en temas como para el emprendimiento, porque nos volvemos más productivos, nos volvemos más capaces de desempeñar cualquier cosa que nos esté sucediendo. Estamos en estados óptimos para poder manejar o lidiar con las crisis, con los retos, con lo que suceda. Tenemos una ventaja muy, muy marcada en donde literalmente, según los estudios que se han hecho, tú puedes trabajar un día en un estado de flow y puedes lograr lo que normalmente lograrías en toda la semana. Entonces, ¿por qué no quisiéramos nosotros eh, desprendernos de la hora de productividad y simplemente dar lo mejor de nosotros para lograr más metas en menos tiempo? Es una manera muy importante de cómo conectar y trabajar en equipo. Entonces, ¿por qué no quisiéramos nosotros tener una mejor manera de relación, de interacción con las personas con las que estamos trabajando, una mejor comunicación, una facilidad del trabajo y de interpretación de lo que el otro quiere y de lo que el otro necesita para poder lograr metas en común? Y en el ejemplo, ahora sí que para las personas que están liderando, pues es qué es lo que podemos estar haciendo nosotros, no solo para generar productividad, sino para generar estados óptimos en donde las personas van a ser lo más productivos que pueden ser, desempeñando lo mejor que pueden desempeñar y sintiéndose lo mejor que se pueden sentir, ¿no? Y eso no necesariamente es ligado a temas tradicionales de administrativos, de proyectos. Finalmente, aquí tenemos referencias de todo lo que estuvimos hablando, para los que quieran saber un poquito más. Como les había comentado, yo estoy vinculado con el Flow Research Collective. Está también Stealing Fire, que es un libro, Flow, otro libro, Ikigai, otro libro, Habit of Ferocity, y el otro no lo alcanzo a leer, aquí no me aparece. Shatsaba, creo que dice. Pero bueno, ahora sí, muchas gracias, muchas gracias. De nuevo, mi nombre es Alejandro Hierro Peña de Nomadic Project. A los que gusten, ahí están mi correo electrónico y mi teléfono, el WhatsApp. Creo que también por ahí está el enlace de mis otras redes sociales. Con mucho gusto podemos seguir platicando sobre el tema. Yo encantado, a mí me apasiona todo esto. Les doy las gracias por su tiempo, por estarme acompañando, por su comprensión en los pequeños detallitos técnicos que pueden haber estado. Y pues ahora sí que no me queda nada más que si tienen alguna pregunta o duda, estar aquí para podérselas contestar.